Jueces, capítulo 16. Jueces está el libro sexto de las Escrituras, al principio, después del libro de Josué. Jueces, capítulo 16. Y vamos a leer un solo verso. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, Dios de amor y de bondad, necesitamos tu intervención en esta tarde. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pase carbones encendidos sobre la boca del predicador y que tu poder se manifieste y tu gloria en medio de tu pueblo. Necesitamos de ti, Señor, y hoy estamos hambrientos por escuchar tu palabra, no de hombres. Toca, Señor, nuestras vidas. Enciende la llama de tu Espíritu en nosotros y quita todo desenfoque de tu palabra. Señor, ten misericordia y pon la culpabilidad en aquel que esté distraído y no peleando su batalla para escucharte. Visita a las almas, convence las almas, cambia nuestros pensamientos y danos una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El libro de los jueces es un libro histórico y usualmente uno no toma mucho tiempo para estar leyendo los libros históricos. Hay personas que no les gustan las historias y encuentran que son aburridos, pero la Biblia nos dice, el apóstol Pablo a los Corintios dice que todo lo que está escrito aquí está escrito con propósitos para que nosotros aprendamos. Para que nosotros aprendamos a reflejar nuestras vidas a través de las experiencias que tuvieron otros. Analizar, velar y comparar lo que somos nosotros y lo que fueron ellos. Una expresión que nosotros vemos repetida, el que ha leído el libro de los jueces se va a encontrar una y otra vez con las palabras que Dios se encargó de que se escribieran para que nosotros hoy la atendiéramos. Y es que una vez tras vez, generación tras generación, en la historia de los jueces se dice que cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y la versión Dios habla hoy dice, cada cual hacía lo que le daba la gana. Yo sé que para muchos es conocido de quién vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de Sansón y de la historia de él. Una historia que se lo saben los niños y que muchas veces nosotros la usamos como una ilustración y los niños la cuentan y las escuchan de una manera fantasiosa, como si fuera una caricatura. Pero hoy nosotros vamos a por qué está escrito aquí y qué Dios nos quiere decir. Vamos a trabajar con 3 encabezados con la historia de Sansón. Comienza a describirse en el capítulo 13 y termina en el capítulo 16. Yo les exhorto a que lo lean detenidamente para que puedan ver la riqueza del comportamiento de alguien que Dios llama. ¿Cuál era la condición de este hombre? En el capítulo 13, si ustedes quieren, mantengan, no me cierren la Biblia, mantengan su Biblia abierta porque voy a citar y les voy a pedir que consulten las citas que yo estoy dando.
El propósito de no ponerlo en los PowerPoint es para acordarnos dónde están los libros de la Biblia y también para nosotros leer por nosotros mismos. En el capítulo 13 nos vamos a encontrar en el versículo 5 con un ángel que se le aparece a una pareja con una mujer estéril. Un hombre que se llamaba Manoa. Y no habían podido tener hijos en su matrimonio. Y la Biblia nos dice que se le apareció un ángel y que el ángel le dijo en el verso 5, he aquí tú vas a concebir y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento. Aquí yo quiero, no me cierren la Biblia, que voy a seguir citando. No quiero que confundamos la palabra nazareo con la palabra nazareno. La palabra nazareno es de los personajes que nacieron en Nazaret. Las personas nazareos son personas que tienen un llamado específico de Dios. Y en este caso vamos a hablar del nazareo. Y la palabra nazareo significa alguien que se ha consagrado a Dios. Eso fue un dictamen que Dios le dio a Moisés en el capítulo 6 del libro de Números. Podemos ver con una descripción definida, no la vamos a leer, léalo usted en su casa, de todas las cosas que Dios le decía a Moisés que tenía que cumplir un nazareo. Lo podían hacer hombres, lo podían hacer mujeres, y lo hacían por un tiempo dedicado a Dios, ya fuera un año, fueran 2 años, pero ese tiempo era totalmente dedicado a Dios. En el libro de los Hechos nosotros nos encontramos con el apóstol Pablo que dice que tiene que volver a Jerusalén porque parte del ritual era que el hombre se dejaba crecer el cabello. Cuando el cabello estaba lo suficientemente largo por el tiempo del nazareo, entonces el pelo se cortaba y se llevaban delante del sumo sacerdote, ese pelo se ponía en un fuego y ahí concluía el tiempo del Nazaret. Y vemos el apóstol Pablo en el libro de los Hechos que dice que tiene que ir a Jerusalén para entregar su Nazaret, su tiempo de Nazaret. Consagrado a Dios desde su nacimiento, nos dice. El niño será desde su nacimiento entregado completamente a Dios. A veces yo he tenido inconveniente como pastor, porque hay nietos que le nacen a un hermano de la iglesia o un hijo que le nace a un hermano de la iglesia, de una pareja que no viene a la iglesia. Y se han enojado conmigo cuando me dicen, pastora, queremos presentárselo al Señor. No vienen a la iglesia, no tienen ningún tipo de compromiso con la iglesia y quieren venir ese día a presentárselo al Señor, cuando ahí se hace un juramento. Y el juramento consiste en que ese niño va a ser dedicado al Señor, los padres tienen la responsabilidad de conducir a los niños a que amen al Señor, a que aprendan la Biblia y se comprometen públicamente. En este caso yo le digo a la iglesia, póngase de pie, escuchen el juramento. Todos estos que están aquí, yo repito, todos estos que están aquí son testigos del juramento que usted está haciendo delante de Dios y los testigos de que su hijo o su hija va a ser consagrado. ¿Qué pasa? Son personas que no vienen a la iglesia y los padres muchas veces se enojan conmigo porque yo digo, yo no voy a ser cómplice de una mentira. De que vengan ese día específicamente a decir que quieren presentar el niño y no volvemos a ver ni el niño ni la mamá. Espero que me entiendan un poquito cuando yo digo, no puedo hacerlo. No lo puedo hacer. Porque yo quiero que ustedes aprendan un poquito lo que es el compromiso con Dios. Y yo no puedo ser cómplice de alguien que lo que quiere es un día venir a hacer sus fiestas en sus casas y olvidarse de los niños. Y no tener ningún compromiso con los niños de dedicarlos para Dios. Eso se llama dedicación al Señor.
Se trae el niño para dedicarlo al Señor. Y cuando un niño se dedica al Señor, se tiene que hacer todo para consagrarlo. Y este niño estaba consagrado desde su nacimiento para Dios. No nos extrañemos. Sansón no fue el único. Tenemos a Samuel, tenemos a David, tenemos a Jeremías y tenemos a Juan el Bautista. Los discípulos también fueron consagrados. En Juan 17 nosotros lo escuchamos cuando el Señor Jesucristo está haciendo su oración. Y el mismo Cristo fue también nazareo y nazareno. Habían algunas directrices para el nazareno, para el nazareo. No podía beber, no podía ingerir bebidas alcohólicas, no podía tomar vino, no podía comer, ni siquiera la uva podía comer. No podía comer ni acercarse a animal muerto ni a nada que fuera inmundo. No podía rasparse la cabeza. Su pelo durante su nazareo tenía que dejarse crecer y nunca pasarle una tijera. Te dirá, pastora, pero eso está pasado de moda porque ahora está de moda que los hombres se pongan su pelo largo y todas esas cosas. Seguiremos desarrollando el tema y vamos a ver. El voto nazareo era aquel que tenía una vida entregada incondicionalmente para Dios. Podía ser por un tiempo, como lo dije, o para toda la vida, y no podía tener ninguna influencia que no procediera directamente de Dios. Dios llamó a Sansón antes de nacer. Y nosotros pudiéramos decir, pastor, eso pasó hace miles de años. ¿Por qué nosotros estamos hablando de cabello largo, de bebidas alcohólicas y de animales inmundos o de estar tocando cosas? Miren, mis hermanos, la Biblia, ninguna palabra se desperdicia. Todo está escrito con propósito. Y aunque los tiempos han cambiado, la intención del corazón de Dios para nosotros no ha cambiado y sigue siendo la misma. El creyente ha sido consagrado para Dios desde el momento de su nacimiento espiritual. El día que tú levantaste tu mano o el día que tú dijiste que aceptabas a Jesucristo como tu único salvador personal, el día que tú fuiste tocado y llamado por el Espíritu Santo, ese mismo día hay un compromiso entre tú y Dios. Consagración total para el Dios que te salvó y el Dios que te llamó. En Juan 17:16, el Señor Jesucristo dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Guárdalos, porque no son del mundo. Cristo está orando por sus discípulos y por todos aquellos que iban a creer en Él por la palabra que los discípulos dijeron. Por lo pronto nosotros entramos en este mismo calificativo que Cristo está dando. No son del mundo. ¿Cómo consigue Dios tal cosa? Porque te ha comprado por un precio muy caro, la sangre de su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios, en el capítulo 6, en el verso 18, el apóstol Pablo enfatiza en esto diciéndole a la iglesia de Corintios, ustedes no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, dice el apóstol Pablo, corroborando lo que ya Cristo ha dicho, corroborando el llamado de separación que le hizo Dios a Gedeón. Y nadie que ha sido comprado se pertenece. Se tenía que abstener de tomar bebidas alcohólicas.
Eran otros tiempos, pastor. Ahora la gente toma vino cuando come, y si se come decentemente y en orden, no hay ningún problema. La Biblia nos dice que el creyente consagrado tiene que evitar todo estímulo que no sea dado de Dios. Todo estímulo externo para servir a Dios. Y tenemos, me encantan las escrituras, ¿por qué es tan rica para corroborar una cosa cuando dice la otra? Cuando Dios llama a los hijos de Aarón y Aarón al sacerdocio, ellos entran a hacer un ritual dentro del templo y ellos hicieron algo incorrecto. Y Dios los mató adentro del altar. Y nos dice la palabra que el Señor le dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos deben beber vino ni bebidas fermentadas cuando entren en la tienda de reunión, por de lo contrario van a morir. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, que son sacerdotes, que son de la casta sacerdotal, que son de los que dirigen las ceremonias de Dios, que son los que Dios llamó, que los separó a los levitas para que hicieran su trabajo. Y sigue diciendo, ¿por qué no debían de hacerlo? Para que pudieran distinguir entre lo santo y lo profano. Lo que Dios está diciendo aquí es: yo no quiero ningún estímulo de afuera para que me sirvan, o que me sirvan por un rato y se estimulen por otro rato con otras cosas que no sea yo. Y Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 9, nos habla a todos los que estamos aquí y nos dice: ustedes son real sacerdocio, pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo pronto, vamos a ver si hemos entendido hasta aquí. Dios te llamó, te consagró, y cuando te consagró, te convirtió en sacerdote de él. Pero el sacerdote tiene reglas que seguir. No para servirle a Dios a su manera, sino para servirle a Dios como Él demanda. El creyente consagrado tiene que evitar todo estímulo externo para servir a Dios. Y hay otra estimulación externa, que es la motivación de hacer cosas para que otros nos vean. El estímulo por lo que por las aprobaciones que los otros nos dan. Los ejemplos bíblicos más frecuentes que nosotros vemos cuando el Señor Jesucristo habla y critica a los fariseos que hacen cosas para que lo vean. Cristo habla del ayuno. Cristo habla de dar limosna. Cristo habla de la oración en privado. Cristo habla de las obras. Habla de todas esas cosas y dice: tenga mucho cuidado que las intenciones de su corazón no sean el que los otros lo estén mirando para hacerse ver como santos. Dios detesta eso. Hasta aquí nosotros estamos viendo de la intención del corazón para servirle a Dios. Tenía que verse, el nazareo tenía que verse diferente, con un estilo de vida distinto. Sansón, es el punto 2, menospreció su voto de nazareo. El nazareo tenía que manifestar una separación completa con el mundo. Y en el capítulo 14, busquen el capítulo 14, ahí mismo. En el capítulo 14, en el versículo 1, en las dos primeras palabras con las que nos encontramos, dice: Sansón descendió. La palabra descender, declinar. Y cuando leemos la historia completa, dice que cuando descendió, y habla de cómo descendió,
se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, le dijo a su padre, verso 2, y a su madre: me gusta una joven filistea de Tigna y quiero casarme con ella. Consíganmela. Un hombre israelita no podía buscar mujeres externas para casarse que no fueran de la tribu. Un hombre, un creyente, un cristiano, no puede buscar mujeres que no sean cristianas. Solteras y solteros que están aquí, Dios no lo aprueba. Ni hombres cristianos para mujeres que no son cristianas, ni hombres que no son cristianos. Se podrá estar derritiendo en amor, pero la Biblia lo prohíbe. Podrá decir todo lo que usted quiera decir, y yo no tengo problema, yo me quedo callada, pero la Biblia dice: no lo apruebo. Eso se llama yugo desigual. Y dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Sigue diciendo las Escrituras que los padres de Sansón le hicieron ver que él estaba mal, que no debía de fijarse en ese tipo de mujeres. Y le dice: ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguela, que a mí me gusta. Estamos desarrollando que el punto donde Sansón menospreció ese llamado tan hermoso desde hasta un ángel, y él sabía la historia. Un ángel del Señor se presentó a sus padres para decirle: los voy a bendecir con un hijo que va a ser consagrado para mí. No le importó. La Biblia nos cuenta que cuando los padres ya no podían hacer nada con Sansón y se preparó la boda, cuando él iba camino a la boda, se encontró con un animal muerto. Y en ese animal muerto encontró un panal de abejas con miel. Cogió la miel, se la comió, cogió de la miel y se la dio a sus padres, que también tenían prohibido comer eso. Y no le dijo nada. Aquí estamos viendo un hombre desobediente. No me importa. Esa misma expresión que él dijo: consíguemela, a mí me gusta, no me importa. Es el comportamiento que Sansón está teniendo. Coge algo para comer que lo tiene prohibido comérselo, y adicional a esto contamina a sus padres dándole de lo que a él le han dicho que no puede comer. 3 puntos con los que el diablo te abre puertas para caer, como lo hizo con Sansón. Cuando ustedes leen el verso 1 del capítulo 14, vemos que dice que él vio. Y cuando vamos al verso 3 dice: me gusta esa persona. Y cuando nos vamos al versículo 8 dice: y la tomó. Esos son los 3 puntos de las 3 puertas que el diablo abre para que caigamos precipitadamente del altar de Dios al piso. Son los pasos de la caída del creyente siempre. Eva vio el árbol, codició el árbol y lo comió. Acán vio el manto, codició el manto y lo cogió. David vio la mujer, codició la mujer y la tomó. Los 3 puntos que hacen que el creyente caiga precipitadamente al suelo. El propósito de Sansón, la percepción de Sansón, los deseos de Sansón, no era testificarle a los filisteos, sino vincularse con ellos. Vivir con ellos, vivir en su ambiente, vivir a su forma, tener un estilo de vida que ellos tenían.
Sansón menospreció a Dios y descendió. Tocó un león muerto que lo tenía prohibido. Dejó la compañía de los pocos fieles que habían en Israel para vivir en la compañía de los impíos. Y disfrutaba estar con los filisteos. En el verso 10 del capítulo 14 nos dice: vino pues su padre a donde estaba Sansón y dijo, y Sansón hizo, donde estaba su mujer, y Sansón hizo allí una fiesta, un banquete. Y escuchen esta parte, porque así solían hacer los jóvenes. Porque, y dice la versión Nueva Traducción Viviente, dice, porque era la costumbre de los jóvenes, la costumbre de los filisteos. A Sansón le gustaba el estilo de vida que tenían los filisteos. A Sansón le gustaba estar entre ellos. Y una y otra vez se ve cómo menosprecia su llamado. Comenzó a mentir, mintió con sus padres cuando no le dijo. Omitir también es mentir. No le dijo a sus padres de dónde procedía la miel que le habían dado. Y si a eso vamos, cuando está con Dalila, desde la primera mujer que él tuvo, que hizo un acertijo con la primera que se casó en el capítulo 14, la mujer comienza, por favor, dame una prueba de amor y dime, ¿cuál es el acertijo? Y él comenzó a hablarle mentira. Y viene con Dalila y comienza a hablarle mentira. No, porque si me hacen esto y el otro yo pierdo mi fuerza. Sansón, Sansón, ya vienen los filisteos y no pasa nada. Le mintió varias veces a Dalila. Era un mentiroso. No tomaba en cuenta a Dios para nada. Él quería vivir para el placer, para lo que a él le gustaba. En estos pocos 3 capítulos nosotros nos encontramos que tuvo 3 mujeres. Una con la que se casó. Después volvió otra vez a donde los filisteos y se encontró con una prostituta y también la tomó. Y después se encuentra con Dalila y se casa con ella también. Lujurioso, mentiroso. Y en este tipo de fiestas que se celebraban, había vino, había de todo. La Biblia no dice que él tomó vino, pero en medio de esa fiesta no creo que él se fuera. Él se quería parecer a ellos. Él quería ser como ellos, identificarse con ellos. Pero Dalila fue el instrumento que Dios usó para decir, ya, te he dado muchas oportunidades. Una y otra vez, desde que estabas en el vientre de tu madre, te bendije. Mi Santo Espíritu estaba en ti. Cada vez que tú hacías alarde de toda tu fuerza, era yo que te visitaba. Cada vez que te iba bien y salías victorioso, era yo que te visitaba. No pasabas vergüenza. Eras admirado por todos porque era yo que te visitaba. Y dice que después de mentir y mentir y mentir, por fin llegó el momento en donde el cerco de Dios se abrió y confesó de dónde venían sus fuerzas. La Biblia nos dice en el verso 20 que le había confesado que él era un hombre nazareo y que su poder estaba en su pelo, que nadie le podía cortar el cabello porque si le cortaban el cabello perdía todas sus fuerzas. Reveló un secreto que jamás debió de haberle dicho a una mujer incircuncisa. Y le dijo a Sansón Dalila, los filisteos vienen sobre ti. Y cuando él despertó del sueño, él dijo, escuchen esto, esta vez, como las otras veces, me escaparé. Confiaba en él mismo. Confiaba en sus fuerzas. Confiaba que nada le iba a pasar. Confiaba que una vez más le iba a salir victorioso como había salido otras veces. Se sentía intocable.
Pero Sansón no sabía lo que el versículo continúa diciendo. Y dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios mío, qué fuerte, qué fuerte. La confianza en él mismo. Y Dios ya no estaba con Sansón. Esa palabra a mí me enfría el alma, el pensar que Dios me puede abandonar. Mi pregunta ahora es, ¿a qué cercanía me encuentro con Dios o Dios de mí? ¿Cuán cerca yo estoy de Él o Él está de mí? ¿Qué garantías yo tengo? Porque las cosas me están funcionando bien. A Sansón le estaban funcionando bien y ya Dios se había apartado de él. Se pierde el discernimiento. Antes de perder su fuerza física, Sansón ya había perdido su sensibilidad espiritual al comprometer sus votos nazareos y priorizar sus deseos carnales por encima de su llamado. Él había sido llamado a ser un líder para libertar a Israel. Y sí, lo que hizo fue utilizar los medios que Dios le dio para él disfrutar su vida, a su manera, a su forma. Puso el llamado a un lado. Menospreció el llamado de Dios. Y la Biblia nos dice en el capítulo 16, en el verso 21, que los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para ponerlo en un molino a dar vueltas. Un hombre que antes era libre, ahora es prisionero. Está ciego, no tiene fuerzas, no es diferente, es como los demás. Ahora es un motivo de burla, moliendo trigo igual que un animal. Y pasaban los días y los filisteos lo miraban, el hombre fuerte y poderoso, un hombre acabado, sin ojos, dándole vueltas a un molino como si fuera un animal. Estar sin Dios es estar perdido. Estar sin Dios es como estar en el infierno. Pero el punto 3 para culminar la predicación es el de la restauración. Tras ser traicionado por Dalila, perder su fuerza, ser apresado y humillado por los filisteos, a Sansón le comenzó a crecer nuevamente el cabello mientras estaba encadenado. Tuvo que haber sido un tiempo de reflexión, donde meditaba, mira cómo estoy, como un miserable, siendo esclavo de los que otros yo había vencido, siendo la burla de aquellos a donde yo había mostrado mi poder. Me imagino que lloró. Me imagino que se acordó de los consejos de su padre y de su madre. Me imagino que se acordó de las historias que sus padres le contaban cuando el ángel había venido anunciando las buenas nuevas de que un hijo especial iban a tener. Me imagino cuántas conversaciones habrá tenido con Dios en ese momento. A dónde Dios tuvo que llevarlo para que pusiera su mirada en él. Dice que los filisteos celebraron una fiesta. Y cuando celebraron esta fiesta, dijeron, vamos a llamar a Sansón para reírnos un poco de él. Este hombre acabado, abatido, sin futuro, sin familia, menospreciado, humillado, va a tientas con alguien que lo ayuden a hacer que se mofen de él. Dice que en ese momento
Sansón clamó a Jehová: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que me des la oportunidad de tomar venganza de los filisteos. 2 veces en la historia de Sansón nos encontramos con que él clamó a Dios. Un día que tenía mucha sed y le pidió agua a Dios y Dios se la concedió. Y en este momento donde él está pidiendo a Dios que se acuerde de él. Y yo, parafraseando lo que Sansón le pudo haber dicho con el corazón a Dios, escribí: Señor, quiero servirte una vez más. Dame la oportunidad. Arruiné mi vida buscando mis placeres. Olvidé que me apartaste para mostrar tu gloria. Menosprecié el llamado. Menosprecié los dones. Menosprecié el talento. Menosprecié el liderazgo. No protegí al pueblo que me pusiste a liderar. Dame una última oportunidad. Dice la Biblia que Dios escuchó la oración de Sansón. Una oración llena de humillación, de sumisión y fe. Porque Dios jamás cierra su oído ante aquel que doblega sus rodillas y se humilla arrepentido, pidiendo una nueva oportunidad. Cuando nosotros leemos en el capítulo 13, nos encontramos una lectura paralela al final de la historia de Sansón. Y es que el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en la vida de Sansón cuando creció en Sora y Estol, en el campamento de Dan. Y dice la Biblia que cuando Sansón murió, en el verso 31 del capítulo 16, sus hermanos y toda su familia, la familia de sus padres, descendieron a recoger el cuerpo y lo llevaron de regreso a la sepultura en el mismo lugar donde Dios lo había hecho prosperar y visitar por su Santo Espíritu. Pero si volvemos al principio, este sermón se llama La tragedia de un hombre que abandonó a Dios. Vemos que el versículo dice: pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. ¿Y saben qué? Y hasta el día de su muerte. El cabello largo de Sansón representaba una dedicación a Dios. Su fuerza no provenía del cabello en sí, sino de su relación y obediencia a Dios. El cabello era un símbolo visible de esa relación especial y del poder de Dios trabajando a través de él. Y Dios mostrarle a todos los que estaban en su entorno que era un hijo especial para él. Dios escuchó la oración de Sansón y tuvo misericordia de Sansón los últimos días de su vida. Y como forma de aplicación corta para esta tarde, quiero hacer un llamado al que ha descuidado su llamado. Quiero hacer un llamado al que está seco espiritualmente. Quiero hacer un llamado al que quiere comenzar de nuevo. Quiero hacer un llamado al que desea que Dios restaure lo que se ha roto. Dios escuchó a Sansón en el momento que él quiso comenzar de nuevo. En el momento donde se dio cuenta de que Dios es un Dios de amor y que perdona. Un Dios que levanta al caído. Un Dios que restaura lo que tú no puedes restaurar. Un Dios que cumple sus promesas. Y si eres separado, Dios te restaura si te humillas y le dices: quiero comenzar de nuevo, Señor. Estoy abatido en el camino. He hecho cuantas cosas.
He descuidado, Señor, mi relación contigo. He descuidado mi llamado. He descuidado mi liderazgo. Y hoy, Señor, yo quiero restaurar mi vida contigo. Quiero comenzar de nuevo, porque tú eres el Dios de las oportunidades. Quiero, Señor, que tú pongas en mí el compromiso de servicio a tu nombre. Quiero volver a tener el sello de separado para Dios. Y quiero hacer un llamado al altar a todo aquel que quiera comenzar una relación de cero con el Señor. Todo aquel que ha entendido que ha descuidado su relación con Dios y que necesita el día de hoy que el fuego del altar repose en su corazón. Dios está llamando al corazón de aquel que cree que no hay salida, al corazón que cree que no puede hacer nada. Lo hizo con Sansón, lo puede hacer también contigo. Dios está llamando a todo aquel, sin importar lo que haya hecho, venir ante su altar, pedir perdón y comenzar de nuevo. Si Sansón despreció a Dios con su vida y su comportamiento, Dios le dio la oportunidad, el último día de su vida. Hoy Él te ofrece esa oportunidad a ti también. Restaura tu vida con el Señor. Llena tu casa de nuevo. Restaura la relación que has roto con el Señor. Vuelve tus ojos a Él. Ven en humillación y arrepentimiento. Confiesa tu pecado y dile al Señor que necesitas las fuerzas que de Él vienen. Señor, Padre celestial, Dios eterno y de bondad, misericordioso, amoroso, el día de hoy, Señor, ponemos nuestros corazones delante de ti, reconociendo, Padre, que estamos secos, reconociendo que hemos estado mirando las cosas de afuera que pueden llenar nuestras almas. Padre, pero solo tú lo puedes hacer. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que hoy visites cada corazón en este lugar, que cambie nuestros pensamientos y nos ayudes a tenerte como nuestra prioridad. Señor, hoy se toma la decisión de empezar una vida nueva consagrada para ti. Hoy se